Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. En los siguientes minutos, vamos a desentrañar el misterio detrás de la vida de Elías, un hombre que conectó con Dios en una forma única y transformadora. No te pierdas esto. La verdad es que este video te cambiará la vida. Estoy emocionado de compartirlo contigo y espero que te haga reflexionar sobre el amor y la misericordia de Dios en tu propio camino. Vamos a empezar este viaje juntos. El poderoso mensaje de Elías, un profeta que se atrevió a enfrentar la tormenta de incredulidad y rebelión en tiempos turbulentos. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está siempre presente y dispuesto a intervenir en nuestras vidas. En un tiempo cuando Israel había abandonado a su Dios y se habían entregado a la idolatría, Elías, un joven profeta, se levantó para confrontar al rey Acab de Israel y a los falsos profetas que lo rodeaban. La situación era desesperada, el reino estaba en ruinas, el pueblo había sido llevado a la esclavitud y la fe había sido erosionada por la incredulidad. Sin embargo, Elías no se desanimó. En lugar de eso, decidió enfrentar al rey Acab y a los falsos profetas que lo rodeaban, para recordarle a Israel que Dios era el único verdadero Dios y que no había otro Dios aparte de él. Con una fe inquebrantable y un corazón dispuesto a arriesgarse, Elías se dirigió al palacio del rey Acab. La escena es impresionante. Elías, un hombre humilde y sencillo, se enfrenta al rey poderoso y la multitud de falsos profetas que lo rodean. La tensión es palpable, pero no hay miedo en el corazón de Elías. En lugar de eso, hay una confianza divina que brota de su convicción de que Dios está con él. ¿Qué tienes contra mí, rey Acab?, preguntó Elías. ¿Por qué has abandonado a tu Dios y te has entregado a Baal y a Astarot, dioses que no existen? Elías sabía que el problema de Israel no era la falta de recursos o la debilidad militar, sino la incredulidad y la idolatría. Sabía que hasta que Israel no se volviera a Dios, no podría encontrar la paz ni la prosperidad. Pero Elías también sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba la intervención divina. Y así, pidió al Señor que hiciese algo para demostrar su poder y autoridad. Y entonces, en una acción dramática, Dios respondió. Un fuerte viento sacudió el lugar, y después de eso, un rayo incineró la ofrenda a Baal y los falsos profetas. La respuesta divina fue inconfundible: Dios es el único verdadero Dios. La lección que podemos aprender de Elías es que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está siempre presente y dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Si nos atrevemos a creer en su poder y autoridad, Él puede hacer cosas increíbles. Pero también debemos recordar que la fe no es una garantía de éxito o prosperidad inmediata. La fe es un proceso de confianza y obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Entonces, ¿qué podemos aprender de Elías? Primero, que la fe es fundamental para la misión de cualquier cristiano. Si no creemos en el poder y autoridad de Dios, no podemos esperar hacer cosas grandes para Él. Segundo, que la intervención divina puede ocurrir en cualquier momento y lugar. No debemos limitarnos a esperar que Dios actúe solo cuando nos sentimos preparados o cuando las circunstancias son favorables. Tercero, que la obediencia a Dios es más importante que cualquier resultado o éxito. La obediencia es el camino para mantener una vida de fe e integridad en un mundo que a menudo nos presiona para conformarnos a sus patrones. Finalmente, que la lección de Elías nos recuerda que Dios no solo interviene en nuestras vidas, sino que también puede transformar las circunstancias que nos rodean. La fe nos permite ver la realidad desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra.
En este capítulo, hemos visto cómo Elías se atrevió a enfrentar al rey Acab y a los falsos profetas para recordarle a Israel que Dios era el único verdadero Dios. Hemos aprendido que la fe es fundamental para la misión de cualquier cristiano, que la intervención divina puede ocurrir en cualquier momento y lugar, que la obediencia a Dios es más importante que cualquier resultado o éxito y que la lección de Elías nos recuerda que Dios no solo interviene en nuestras vidas, sino que también puede transformar las circunstancias que nos rodean. Ahora, ¿qué dirás tú? ¿Te atreverás a creer en el poder y autoridad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables? ¿Estás dispuesto a arriesgarte y a confiar en Él para que intervenga en tus vidas? ¡Viva la fe! ¡Viva la obediencia a Dios! El pueblo de Dios, Israel, se encontraba en una situación desesperada. La idolatría había echado raíz profundamente en su corazón, y la pobreza les rodeaba como un mar inquietante. Pero lo más alarmante era que la persecución les acechaba en cada esquina. La historia de Israel es la historia de un pueblo elegido por Dios para ser su testigo en el mundo. Sin embargo, en lugar de honrar a su Creador y Salvador, muchos israelitas habían abandonado a Dios y se habían entregado a los ídolos y dioses falsos. La idolatría había contaminado la tierra y había llevado al pueblo a la esclavitud. La pobreza era otra parte de la ecuación. La tierra prometida, que debería haber sido un lugar de abundancia y prosperidad para Israel, se había convertido en una tierra de sequías y carestía. Los israelitas estaban cansados de luchar por cada comida y no tenían la seguridad de saber qué les esperaba al día siguiente. Pero lo que más les preocupaba era la persecución. El reino de Israel estaba siendo atacado por los pueblos vecinos, como el reino de Aram y el reino de Asiria. La violencia y la opresión eran la norma en ese momento. Los israelitas estaban rodeados de enemigos que les odiaban y les perseguían sin cesar. En medio de esa situación desesperada, Dios habló a Israel a través del profeta Isaías, porque has ido detrás de los ídolos, que no pueden ayudarte. Pues considera bien. No tienes plata ni oro, pero hay un tiempo para temer a Dios y esperar en su misericordia. ¿Estás cansado de vivir en la pobreza? ¿Estás harto de luchar por cada comida? Dios está cerca de ti. Esas palabras pueden parecer desesperadas, pero no lo son. Dios no se detiene ante la situación desesperada del pueblo de Israel. No dice, ¡ay, pobres israelitas! ¿Qué has hecho para merecer esto? Sino que, en lugar de eso, ofrece una oportunidad de cambio, de conversión y de reconciliación con Él. Esa es la oferta que Dios nos hace hoy. Estamos rodeados de problemas y desafíos en este mundo caído. La idolatría puede tomar muchas formas: el materialismo, la adicción al trabajo o a los logros, la obsesión con la tecnología. La pobreza puede ser financiera, emocional o espiritual. Y la persecución puede venir en forma de críticas, prejuicios, discriminación. Pero Dios no se detiene ante nuestra situación desesperada. Él nos ofrece una oportunidad de cambio, de conversión y de reconciliación con Él. Él nos dice, ¿por qué has ido detrás de las cosas terrenales que no pueden satisfacer tus necesidades más profundas? Pues considera bien. No tienes plata ni oro, pero hay un tiempo para temer a Dios y esperar en su misericordia. La fe es el puente que nos permite cruzar ese abismo entre la desesperanza y la esperanza. La fe nos permite creer que Dios es nuestro Salvador, nuestra roca y nuestra fortaleza. La fe nos permite confiar en Él, a pesar de las circunstancias adversas. Así que, antes de seguir adelante con esta historia de Israel, quiero llamar a la fe. ¿Estás cansado de luchar por cada comida? ¿Estás harto de vivir en la pobreza emocional o financiera? Dios está cerca de ti. Él puede transformar tu situación desesperada en una oportunidad de cambio y de reconciliación con Él. En el próximo episodio, veremos cómo Dios interviene en la vida de Israel para liberarles de la idolatría, la pobreza y la persecución. Veremos cómo Dios es fiel a su pueblo y cómo Él nos puede ser fiel a nosotros también. El gran profeta Elías, uno de los personajes más fascinantes del Antiguo Testamento. Su historia nos enseña valiosas lecciones sobre la fe y la obediencia en momentos de crisis y conflicto. Hablemos del contexto en que vivió Elías. Era un periodo de gran turbulencia en Israel, un momento en que el pueblo de Dios se había apartado de su verdadero camino. La adoración a Baal había ganado popularidad, y los israelitas habían abandonado a su Dios verdadero para seguir a una deidad falsa.
En este escenario hostil, Elías surge como un faro de fe y obediencia. A pesar de la adversidad que lo rodeaba, no dudó en confrontar al rey Acab, el líder del pueblo israelita, sobre su idolatría y falta de fe. ¿Qué tienes contra mí, Israel?, le preguntó Elías al rey. ¿No soy yo quien he visto a Dios hacer milagros y prodigios para este pueblo? ¿No es esto lo que has oído decir, en el lugar donde reside su trono está la sede de todo el poder en Israel? Pero ahora tú te vuelves contra mis palabras. Tú te vuelves contra mí. Elías no se intimidó por la oposición y la hostilidad que lo rodeaba. Su fe en Dios era tan profunda que estaba dispuesto a enfrentar al rey y a su pueblo, aunque eso significara un gran riesgo personal. Este ejemplo de Elías nos enseña que la fe y la obediencia no son actividades cómodas o fáciles. A menudo requerirán que enfrentemos la adversidad, la incertidumbre y la oposición. Pero también nos muestra que, al hacerlo, podemos experimentar una gran victoria y un gran resultado. La historia de Elías es un recordatorio poderoso de que Dios está con nosotros en los momentos más oscuros y difíciles. Aunque el contexto parezca hostil, Él es quien sostiene a sus hijos de la fe. Y cuando nos enfrentamos a la adversidad, podemos confiar en que Él nos dará la victoria y la protección que necesitamos. La obediencia de Elías también nos enseña algo valioso. Aunque el rey Acab se negó a escuchar las palabras de Dios a través de Elías, éste no se rindió ni se desanimó. Siguió siendo fiel a su llamado y a su misión, incluso cuando parecía que todo lo que hacía era inútil. La obediencia no es algo que nos haga sentir bien o cómodos. A menudo requiere que abandonemos nuestros propios planes y deseos para seguir los pasos de Dios. Pero también es la clave para experimentar su plan y su propósito en nuestras vidas. En estos momentos en que el mundo puede parecer un lugar hostil y aislado, recordamos las palabras del apóstol Pablo, porque no hay circunstancia ni persona bajo el cielo donde se pueda apartar de la misericordia de Dios. Dios es nuestro refugio en momentos de crisis y conflicto. Él es quien sostiene a sus hijos de la fe, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Elías? Podemos aprender a tener una fe profunda y firme en Dios, incluso en momentos de crisis y conflicto. Podemos aprender a ser obedientes a su llamado, aunque eso signifique un gran riesgo personal. Y podemos aprender a confiar en que Él es nuestro refugio en momentos de necesidad. Esperamos que, al considerar el ejemplo de Elías, nuestra fe y obediencia sean renovadas y fortalecidas. La lucha eterna entre el bien y el mal es un tema omnipresente en la Biblia. Y uno de los ejemplos más poderosos de esta batalla espiritual se encuentra en la historia de Elías, un profeta valiente que se atrevió a enfrentar a los falsos profetas de Baal. En ese momento, Israel estaba bajo el reinado de Jezebel, una mujer malvada y despiadada que había tomado el trono con ayuda de los filisteos. Ella había ordenado la matanza de todos los profetas del Señor, salvo a Elías, quien se escondía en un lugar seguro. Pero Elías no se dio por vencido. Al contrario, se sintió movido por el Espíritu Santo y decidió tomar medidas para enfrentar a los falsos profetas de Baal. Y así, se dirigió a la llanura de Carmel, donde encontró a estos profetas fingiendo una adoración ferviente al dios pagano Baal. Lo que vio Elías fue un espectáculo grotesco y abyecto. Los falsos profetas estaban danzando y gritando en honor a Baal, pero no había ni rastro de verdadero arrepentimiento o devoción. Era una forma de idolatría pura y simple. Elías sabía que tenía que actuar con rapidez y decisión para detener esta abominación. Así que, con el corazón lleno de fe y determinación, se acercó a los falsos profetas y les dijo, ¿qué hacéis aquí? No hay más Dios que Baal. Pero lo sorprendente es que estos profetas fingían creer en Baal con tanta pasión y fervor que incluso ofrecieron sacrificios humanos a este dios falso. Era como si estuvieran entregados al demonio mismo. Elías, sin embargo, no se detuvo. Con una fe inquebrantable, le dijo a los falsos profetas, hoy es el día en que se va a demostrar quién es el Dios verdadero. Y así, mediante un milagroso fuego del cielo, Elías puso fin a la adoración pagana y dejó claro quién era el Dios verdadero. Este episodio de la historia bíblica nos enseña que la batalla espiritual entre el bien y el mal es una lucha eterna. Y como cristianos, debemos estar dispuestos a enfrentar este tipo de situaciones con fe y determinación. Pero hay algo más que podemos aprender de la historia de Elías.
mientras se enfrentaba a los falsos profetas, Elías no se enfocó en sus propias habilidades o fuerzas, sino en la potencia del Dios verdadero. Y fue precisamente por eso que logró vencer. Encontramos un ejemplo similar en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, no le dio importancia a las propias habilidades ni a sus poderes naturales. En lugar de eso, se basó en la palabra de Dios y la fe en su Padre Celestial. Y lo mismo es cierto para nosotros. Cuando enfrentamos la batalla espiritual, debemos enfocarnos en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y no en nuestras propias fuerzas o habilidades humanas. La lucha entre el bien y el mal puede ser intensa y prolongada, pero siempre podemos encontrar refugio en el Señor. Como dice el apóstol Pablo, ninguna situación nos rodea con tantos peligros como la nuestra, pero no hemos de preocuparnos. Pues estamos rodeados de una gran ciudad. Y Dios, que nos ama y nos da perseverancia y sabiduría, puede hacer que seamos justos y santificarlo en su presencia. En conclusión, la historia de Elías nos enseña que la batalla espiritual entre el bien y el mal es una lucha eterna. Pero también nos muestra que podemos vencer mediante la fe en Jesucristo y su palabra. Así que, como cristianos, debemos estar dispuestos a enfrentar estos desafíos con valentía y determinación, sabiendo que siempre podemos encontrar refugio en el Señor. Y es aquí donde entra en juego nuestra responsabilidad personal. ¿Estás dispuesto a enfrentar la batalla espiritual con fe y determinación? ¿Te has dado cuenta de que la lucha entre el bien y el mal es una realidad inherente a nuestra condición humana? Pues es hora de tomar medidas. Es hora de dejar atrás las comodidades y los lugares seguros, y enfrentar la batalla espiritual con valentía y fe. Es hora de hacerse cargo de tu fe y convertirte en un defensor del Evangelio. No te preocupes por tus propias habilidades o fuerzas. En lugar de eso, enfócate en la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Y cuando enfrentes la adversidad, no te desanimes. Recuerda que el Señor está con nosotros siempre y que Él puede hacer lo imposible. Así que, no te rindas. No te desanimes. Sigue adelante con fe y determinación. Y recuerda que Dios es tu refugio y tu fuerza en momentos de necesidad. En el libro del rey Salomón, se relata la historia de Elías, un profeta poderoso que vio con sus propios ojos la lucha entre el bien y el mal. La montaña de Carmelo, donde tuvo lugar este enfrentamiento, es un lugar especial en la tierra prometida, un lugar donde Dios mismo se manifiesta a los seres humanos. La historia comienza cuando Elías, con su profunda fe y convicción, decide desafiar la autoridad de Baal, el dios pagano que había sido adorado por el pueblo de Israel. Elías, movido por una gran pasión y determinación, se dirigió a los israelitas y les dijo: ¿Cuándo vais a volver a Dios? ¿Cuándo vais a dejar de seguir a Baal? 1 Reyes 6 y 21. Pero el rey Acab y su esposa Jezabel no estaban dispuestos a escuchar la verdad. Eran los defensores del paganismo, y veían a Elías como un peligro para sus creencias. Elías, sin embargo, no se detuvo. Continuó predicando con energía y convicción, y poco a poco el pueblo de Israel comenzó a despertar y a darse cuenta de la falsedad del paganismo. El desafío a la autoridad de Dios fue una batalla apasionada. Elías, rodeado por los sacerdotes de Baal, se dirigió a la montaña de Carmelo y oró: «Oh, Señor Dios Todopoderoso, haz que el cielo y la tierra testifiquen de mi justicia. Soy fiel a ti, oh Dios mío». La respuesta fue inmediata. Un fuerte viento comenzó a soplar, y luego un rayo de luz iluminó el cielo. El pueblo de Israel se dio cuenta de que la autoridad de Dios era real y poderosa. Pero Baal no estaba dispuesto a rendirse. Sus sacerdotes ofrecieron sacrificios en su honor, pero nada pasó. La montaña de Carmelo permaneció silenciosa y sin respuesta. Elías, con una sonrisa de triunfo, oró nuevamente: «Señor Dios Todopoderoso, haz que el cielo y la tierra testifiquen de mi justicia. Soy fiel a ti, oh Dios mío». La respuesta fue inmediata. El fuego de la lluvia comenzó a caer sobre el altar de sacrificios, y la montaña de Carmelo se convirtió en un lugar de gran glorificación para Dios. Este capítulo de la historia de Elías es un recordatorio poderoso de que la lucha entre el bien y el mal es una realidad cotidiana. La autoridad de Dios puede ser desafiada, pero nunca será vencida. La fe y la determinación pueden llevar a la victoria, incluso en la montaña más alta. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre la lucha entre el bien y el mal? En primer lugar,
aprendemos que la autoridad de Dios es real y poderosa. La montaña de Carmelo fue un lugar donde Dios se manifiesta a los seres humanos, y en él se demostró su poder y autoridad. En segundo lugar, aprendemos que la fe y la determinación pueden llevar a la victoria. Elías no se detuvo ante el desafío a la autoridad de Dios, sino que continuó predicando con energía y convicción. Y en tercer lugar, aprendemos que la lucha entre el bien y el mal es una realidad cotidiana. No podemos evitarla, pero sí podemos elegir qué lado nos enfrentamos. Podemos elegir ser como Elías, fiel a Dios y dispuesto a defender su autoridad, o podemos elegir ser como Baal, cegados por la falsedad del paganismo. La lucha entre el bien y el mal es un desafío cotidiano para todos nosotros. Pero hay una gran victoria en la montaña de Carmelo que nos enseña cómo enfrentarla, la victoria de la fe y la determinación. Queremos recordarte que no estás solo en esta lucha. Dios está contigo, siempre dispuesto a ayudarte y guiarte. Y cuando sientas el viento del desafío soplar sobre ti, recuerda que la autoridad de Dios es real y poderosa. Sigue predicando con fe y determinación, como Elías. Y vea cómo Dios te da la victoria. Queremos concluir esta reflexión con una oración. Señor Dios Todopoderoso, nos damos cuenta de que la lucha entre el bien y el mal es una realidad cotidiana. Ayúdanos a ser como Elías, fiel a ti y dispuesto a defender tu autoridad. Danos la fe y la determinación para enfrentar el desafío. Soy fiel a ti, oh Dios mío. En el mundo antiguo, cuando la fe de Israel estaba flaqueando, Dios envió a un profeta llamado Elías para recordarle su promesa de salvación. Y es precisamente en este contexto que nos encontramos hoy, siguiendo los pasos de este valiente siervo de Dios. La misión de Elías fue una preparación crucial para la venida del Mesías, ya que su ministerio se centró en restaurar la fe de Israel y recordarles a sus líderes de que Dios aún estaba vivo y activo. En efecto, Elías llegó en un momento crítico, cuando el pueblo israelita había abandonado a los profetas y se habían vuelto hacia los ídolos extranjeros. En primer lugar, Elías enfrentó la resistencia del rey Acab de Israel, que había construido un templo para Baal y había prohibido el culto a Jehová. ¡Qué ironía! El rey de Israel, que supuestamente era el líder elegido por Dios, había abandonado su fe y se había convertido en un seguidor del falso dios Baal. Sin embargo, Elías no se detuvo. Con una fe inquebrantable y una determinación divina, se dirigió al rey Acab y le dijo: «No hay más Dios que él. Pues no he llamado a Israel para que se arrepienta». Elías sabía que el reto estaba en la línea de fuego, pero también sabía que era necesario recordar a Israel su compromiso con Jehová. Y es aquí donde entra en juego una de las historias más fascinantes e inspiradoras del Antiguo Testamento, el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. ¡Qué duelo espiritual! Elías, rodeado por la oscuridad y la incredulidad, llamó a Israel a volver a su Dios vivo y activo, mientras que los profetas de Baal se encontraban en un ritual pagano, intentando llamar a su Dios muerto. En este momento crucial, Elías no solo enfrentó la resistencia del rey Acab, sino también la incredulidad del pueblo israelita. Sin embargo, su fe inquebrantable y su determinación divina llevaron a una victoria sobrenatural. ¿Y qué victoria? Cuando Elías llamó a Israel a volver a Jehová, el fuego del cielo descendió y consumió la ofrenda de los profetas de Baal, demostrando que Jehová era el verdadero Dios. Ahora, amigos, veamos cuál es el mensaje clave para nosotros en este capítulo. La misión de Elías como una preparación para la venida del Mesías nos enseña que, en un momento en el que Israel había abandonado a su Dios, Elías no se dio por vencido. Mantuvo su fe inquebrantable y siguió adelante, incluso en medio de la resistencia y la incredulidad. Y eso es precisamente lo que necesitamos hoy. En un mundo que cada vez más se desvía de la fe, nos recordamos a nosotros mismos que la fe es fundamental para nuestra relación con Dios. Elías no solo mantuvo su fe, sino también su determinación divina. Conociendo que el reto estaba en la línea de fuego, siguió adelante y enfrentó a los profetas de Baal. ¡Y qué victoria! La determinación divina puede vencer cualquier oposición, incluso si nos rodea la incredulidad y la resistencia. La misión de Elías fue una preparación crucial para la venida del Mesías. Al restaurar la fe de Israel y recordarles a sus líderes que Dios aún estaba vivo y activo, Elías creó el escenario perfecto para la venida del Salvador. Y eso es precisamente lo que nos sucede hoy. La fe es la clave para nuestra restauración y nuestro regreso a Jehová. En conclusión, amigos,
La misión de Elías como una preparación para la venida del Mesías nos enseña que la fe es fundamental, que la determinación divina puede vencer cualquier oposición y que la fe es la clave para nuestra restauración. ¿Y qué esperanza? Al recordarnos a nosotros mismos de estas verdades, podemos vivir en un mundo descreído y sin embargo mantener nuestra fe firme y sólida. Así que, amigos, permitan que la inspiración de Elías los motive hoy para renovar su compromiso con Jehová. Vayan. Pongan sus pasos en el camino del Señor. Y verán la victoria sobrenatural de Dios en sus vidas. ¿Qué les gustaría saber sobre la misión de Elías? ¿Tienen alguna pregunta o reflexión que desean compartir? Coméntenla abajo. En el mundo antiguo, hay un personaje que se erigió como modelo de santidad y compromiso con Dios. Un hombre llamado Elías, que, con su vida y ministerio, nos enseña que la santidad no es solo una teoría, sino una realidad que puede ser vivida en este lado del cielo. La historia de Elías comienza con un llamado divino. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? La respuesta de Elías es notablemente humilde y sincera: he estado trabajando en nombre de ti, y los israelitas no han sido fiel al pacto que hicieron contigo. En este momento, Elías se siente cansado, solo y desesperanzado. Sin embargo, Dios no se enfoca en sus debilidades sino en su fidelidad. La función de Elías como un modelo de santidad se puede resumir en dos aspectos fundamentales: la sencillez y el compromiso. Primero, Elías fue un hombre simple que se centró en la relación con Dios. No necesitaba una gran cantidad de recursos ni una estructura organizada para ejercer su ministerio. Simplemente se sentó a la entrada del desierto, esperando la dirección divina. Esto nos enseña que la santidad no requiere complejidad ni sofisticación, simplemente ser fiel y estar dispuesto a escuchar a Dios. En segundo lugar, Elías demostró un compromiso total con Dios. Cuando se le pidió que orara para que llueva sobre la tierra, Elías no se detuvo hasta que el cielo se oscureció y comenzaron a caer gotas de agua. Su compromiso era tan grande que incluso el rey Acab, enemigo declarado de Dios, se dio cuenta de la verdad divina y se arrepintió. La lección más importante que podemos aprender de Elías es que la santidad no es solo una cuestión personal, sino también una cuestión comunitaria. Cuando Elías oró por el cielo, estaba pidiendo no solo por él mismo, sino también por todo Israel. En este sentido, su compromiso con Dios se convirtió en un llamado a la fe para todos los israelitas. En nuestros días, podemos identificarnos con la situación de Elías. Vivimos en un mundo donde la religión y la espiritualidad pueden ser vistas como algo personal y privado. Sin embargo, el ejemplo de Elías nos recuerda que la santidad y el compromiso con Dios son cuestiones que involucran a toda la iglesia. No podemos vivir nuestra fe en isolación, debemos orar por nuestros hermanos y hermanas, por nuestras comunidades y por nuestro mundo. La función de Elías como modelo de santidad y compromiso también nos enseña que la fe no es solo una cuestión individual, sino también una cuestión colectiva. Cuando los israelitas se arrepintieron y volvieron a Dios después de la oración de Elías, esto demostró que la fe puede cambiar el curso de la historia. En este sentido, el compromiso con Dios es no solo algo personal, sino también un llamado a la acción en beneficio de todos. En conclusión, la vida y ministerio de Elías nos enseñan que la santidad y el compromiso con Dios son fundamentales para vivir una vida de fe. Nos recuerdan que la fe no es solo una cuestión personal, sino también colectiva, y que nuestro compromiso con Dios puede cambiar el curso de la historia. Así que, como Elías, podemos ser modelos de santidad y compromiso en este mundo, orando por nuestra iglesia, nuestras comunidades y nuestro mundo. Pregúntense a sí mismos, ¿estoy dispuesto a seguir a Dios sin importar las circunstancias? ¿Estoy comprometido con mi fe y con mi iglesia? Si es así, entonces podemos ser como Elías, un modelo de santidad y compromiso que inspira a otros a seguir a Dios. ¡Viva la fe! Elías, el profeta que cambió la historia de Israel. Su legado es tan grande que, todavía hoy en día, miles de años después, su influencia sigue siendo sentida en la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante Elías? La respuesta está en la forma en que él respondió a la crisis de su pueblo y en el impacto que tuvo en la historia de Israel. En un momento en que Israel se había desviado de Dios y estaba cerca de ser devorado por los gentiles, Elías apareció escénicamente en la escena. Era un hombre con una misión divina: restaurar a Israel a la fe y a la adoración al Señor.
Y lo hizo con una autoridad y un poder que solo se podía esperar de alguien que había sido llamado directamente por Dios. La primera gran tarea que Elías enfrentó fue confrontar a los profetas falsos que habían engañado al pueblo de Israel. Estos profetas fingían hablar en nombre de Dios, pero en realidad estaban promoviendo la idolatría y el paganismo. Elías se enfrentó a ellos con una autoridad y un poder que no podían ser ignorados. Y en el final, solo uno de los profetas falsos se retractó y admitió su error. Este episodio nos enseña una lección valiosa sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. Cuando Elías se enfrentó a los profetas falsos, no estaba preocupado por sus propias habilidades o debilidades. Estaba seguro de que Dios lo había llamado para esta tarea y que él mismo lo fortalecería. Y es precisamente esto lo que nos enseña, que la fe no es una cuestión de nuestra propia capacidad, sino de nuestra confianza en el poder de Dios. Pero Elías no solo enfrentó a los profetas falsos. También se enfrentó a la adversidad y la desesperación. Cuando Israel estaba a punto de ser conquistado por los gentiles, Elías oró a Dios para que salvara al pueblo. Y aunque el resultado fue positivo, Elías tuvo que enfrentar la dura realidad de la muerte de su amigo y compañero, el profeta Obadías. En este momento de gran dolor y desesperación, Elías podría haberse rendido. Podría haberse preguntado, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Qué error cometí para merecer esto? Pero no lo hizo. En lugar de eso, se acercó a Dios en oración y le pidió que explicara el propósito detrás del sufrimiento. Y es aquí donde encontramos la clave para entender la influencia de Elías en la historia de Israel. Cuando Elías se enfrentó a la adversidad y la desesperación, no se rindió. En lugar de eso, se acercó a Dios con fe y humildad. Y es precisamente esto lo que nos enseña, que la fe no es algo que creamos cuando todo va bien, sino algo que creamos en medio del sufrimiento y la adversidad. Y es aquí donde encontramos el legado de Elías para los cristianos. Cuando Jesús se unió a Dios en oración en el huerto del Olivo, él mismo oró con fe y humildad: Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y es precisamente esto lo que nos enseña, que la fe no es solo creer en algo, sino también confiar en el plan divino, incluso cuando no podemos entenderlo. La influencia de Elías en la historia de Israel fue tan grande porque se enfrentó a la crisis con fe y humildad. Se acercó a Dios con oración y le pidió que explicara el propósito detrás del sufrimiento. Y es precisamente esto lo que nos enseña, que la fe no es algo que creamos cuando todo va bien, sino algo que creamos en medio del sufrimiento y la adversidad. Así que, amigos, la próxima vez que enfrentes una crisis o un desafío, recuerda el legado de Elías. Recuerda que la fe no es solo creer en algo, sino también confiar en el plan divino, incluso cuando no podemos entenderlo. Y recuerda que Dios siempre está cerca, escuchando nuestras oraciones y respondiendo con amor y misericordia. Esperamos que este capítulo te haya inspirado a profundizar en la historia de Elías y su legado para los cristianos. Vuelve pronto. Elías, el profeta que tanto habíamos visto luchar por la fe de Israel. ¿Por qué Dios no lo llevó a su descanso cuando tuvo oportunidad de hacerlo? La respuesta está en los detalles de la vida prolongada de Elías. Cuando Elías estaba en el cielo con Dios, él mismo le pidió que fuera enviado de regreso a la tierra para enfrentar una crisis en Israel. Era una situación desesperada. Los israelitas se habían alejado de Dios y estaban adorando a los ídolos, olvidando la fe y la promesa de sus padres. La nación estaba al borde del abismo y Elías fue llamado para ser el mensajero de la misericordia divina. Pero cuando Elías regresó a Israel, no encontró a los israelitas dispuestos a cambiar su conducta ni a arrepentirse. En lugar de eso, se encontraron con una sociedad que estaba profundamente corrompida y dividida. La situación era desesperada. Sin embargo, Dios no abandonó a Elías. A pesar de la adversidad, él lo mantuvo en vida para darle una oportunidad más a Israel. En ese momento, Israel se encontraba en un estado crítico, como si estuviera en el borde del precipicio. Pero gracias a la perseverancia y la fe de Elías, logró llevar a los israelitas a un punto donde pudieron reconsiderar sus acciones y regresar a Dios. Eso es lo que hace la vida prolongada de Elías tan significativa. La verdad es que no hay momento ni circunstancia en que Dios no pueda intervenir. Ni siquiera cuando Israel parecía estar al borde del abismo, él encontró una manera de mantener a Elías en vida para darle una oportunidad más. Eso nos enseña que siempre hay esperanza, siempre hay un mañana. En la vida cristiana,
también nos encontramos con situaciones críticas y desesperadas. Tal vez estemos enfrentando una crisis personal, emocional o espiritual. Pero Dios no nos abandona. Aunque parezca que estamos al borde del precipicio, Él está siempre allí para darnos una oportunidad más. La lección que podemos aprender de la vida prolongada de Elías es que nunca debemos perder la fe, ni siquiera en momentos de crisis y adversidad. Dios siempre tiene un plan, siempre tiene una misión para nuestro bien. Y aunque nos parezca imposible, siempre hay un mañana. Pero, ¿qué podemos hacer para aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo podemos ser como Elías y llevar a otros a Dios? La respuesta está en el corazón. Debemos dejar que el amor de Dios guíe nuestros pasos. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos, a salirnos de nuestra zona de confort para compartir la buena nueva con los demás. Y cuando nos sintamos abrumados y no sabemos qué hacer, debemos acudir a la oración. La oración es el puente que conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Allí, podemos encontrar la paz, la guía y la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. La vida prolongada de Elías nos enseña que no hay momento ni circunstancia en que Dios no pueda intervenir. Espera, siempre hay un mañana. Y aunque parezca imposible, siempre hay una oportunidad para arrepentirse y regresar a Dios. Así que, hermanos y hermanas, no nos demos por vencidos ni siquiera en momentos de crisis. Dios siempre tiene un plan para nuestro bien. Aprovechemos esta oportunidad y compartamos la buena nueva con los demás. ¡Viva la fe! Elías, el profeta que llamó a la reacción divina sobre el pueblo de Israel. Su historia es una de las más emocionantes y desafiadoras del Antiguo Testamento. Y sin embargo, uno de los misterios más grandes de su vida es, ¿por qué no murió? En este mundo hostil y despiadado, Elías enfrentó situaciones tan apocalípticas que podrían haber sido mortales para cualquier humano normal. Sin embargo, el Señor lo mantuvo vivo y activo durante más de 40 años. La respuesta a esta pregunta nos lleva a la esencia del tema de este capítulo, la importancia de mantener la fe en un mundo hostil y despiadado. La fe no es algo que se pueda medir por las circunstancias externas, sino que es una decisión interior que nos permite encontrar el valor para seguir adelante, incluso cuando todo parece irremediablemente mal. En el libro del rey Salomón, se dice, la fe es la confidente de lo invisible. La fe no es solo creer en algo que podemos ver o tocar, sino que es confiar en algo que está más allá de nuestra comprensión y control. Y eso es precisamente lo que Elías tuvo que hacer. Recordamos cómo el profeta se enfrentó a la amenaza de los falsos profetas en el valle de Keriot. Eran tantos que parecían rodear el cerro donde Elías se encontraba, y su situación parecía desesperada. Sin embargo, Elías no se detuvo. No se rindió ante la adversidad. En lugar de eso, llamó a la reacción divina, y Dios respondió con una lluvia torrencial que apagó las hogueras de los falsos profetas. La lección aquí es clara, la fe no se desmorona en medio de la adversidad. La fe no está ligada a nuestras circunstancias externas, sino que es un reflejo de nuestra confianza en Dios. Cuando Elías enfrentó la amenaza de los falsos profetas, no se rindió porque sabía que el Señor estaba con él. Y eso es precisamente lo que nos enseña la Biblia, que Dios está siempre con nosotros, incluso en las situaciones más difíciles. Pero mantener la fe en un mundo hostil y despiadado no es fácil. La tentación a rendirse ante la adversidad puede ser fuerte. La duda y el miedo pueden hacer que nos detengamos. Y, sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe no es solo una decisión inicial, sino también un proceso continuo. En el libro de Hebreos, se dice, considera a Jesús, el sumo sacerdote de la fe. La fe no es algo que nos pasamos por alto en un momento determinado y luego lo olvidamos. La fe es un camino que recorremos día tras día, hora tras hora, minuto a minuto. Y es precisamente eso lo que Elías hizo. La historia de Elías es una historia de fe. Es la historia de alguien que confió en Dios, incluso cuando todo parecía irremediablemente mal. Y es precisamente esa fe lo que nos permite seguir adelante, incluso en las situaciones más difíciles. En el libro del profeta Isaías, se dice, si no fuera por la ayuda divina, seríamos como todos los pueblos, pero su juicio ha caído sobre ellos, y su juramento ha sido cumplido. La fe es precisamente eso, la ayuda divina que nos permite seguir adelante en un mundo hostil y despiadado. Pero no solo eso.
La fe también es el testimonio de nuestra confianza en Dios, incluso cuando todo parece irremediablemente mal. La fe es el reflejo de nuestra dependencia de Dios, y eso es precisamente lo que Elías demostró durante más de 40 años. En resumen, la importancia de mantener la fe en un mundo hostil y despiadado es que nos permite encontrar el valor para seguir adelante, incluso cuando todo parece irremediablemente mal. La fe no se desmorona ante la adversidad, sino que es un reflejo de nuestra confianza en Dios. Y es precisamente esa fe lo que nos permite recorrer el camino hacia la victoria y encontrar el valor para seguir adelante. Así que, hermanos y hermanas, no permitamos que la adversidad nos desanime. No permitamos que la duda y el miedo nos hagan detenernos. En lugar de eso, sigamos a Elías en su camino de fe. Confiamos en Dios, incluso cuando todo parece irremediablemente mal. Y sabemos que, como Él, podemos seguir adelante y encontrar el valor para enfrentar cualquier obstáculo que se nos ponga por delante. La vida de Elías es una lección maestra sobre la perseverancia y la confianza en Dios. Cuando miramos hacia atrás, vemos cómo este profeta israelita enfrentó momentos de gran desafío y peligro, pero nunca cedió a la desesperación o la inseguridad. Y eso es precisamente lo que podemos aprender de su historia, la importancia de mantener nuestra fe en Dios incluso cuando las circunstancias nos parecen insuperables. En el libro del rey Sabaot, capítulo 19, encontramos a Elías enfrentando uno de los momentos más críticos de su vida. Había sido llamado por Dios para que fuera al monte Horeb y se escondiera allí porque era perseguido por la reina Jezebel, quien había ordenado el asesinato de todos los profetas del Señor. Elías estaba aterrado y temeroso, sintiendo que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Pero entonces sucedió algo increíble. Mientras se escondía en el monte Horeb, Elías se dio cuenta de que Dios no había abandonado a Israel ni tampoco a él mismo. En efecto, fue allí donde tuvo una experiencia profunda con la presencia divina. Fue como si Dios le dijera: Elías, no estás solo. Estoy contigo. No tienes que temer a Jezebel o a cualquier otra persona. Mi protección te rodea. Y es precisamente ahí donde podemos aprender una valiosa lección sobre la perseverancia y la confianza en Dios. Cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias, cuando pensamos que no podemos más, es fácil perder la fe. Es como si dijéramos: ¿por qué no murió Elías? ¿Por qué no lo abandonó Dios? Pero la verdad es que Elías no murió porque su fe era fuerte y sólida. Su confianza en Dios era tan grande que podía enfrentar incluso la muerte. Y eso es exactamente lo que podemos aprender de Elías. Cuando nos sentimos atrapados entre la desesperación y la esperanza, cuando creemos que no hay manera de salir del abismo, debemos recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra salvación. Debemos confiar en Él, como confió Elías, y saber que siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. La palabra hebrea para perseverancia se traduce como chas, que significa tener misericordia o ser fiel. Y eso es precisamente lo que Dios nos muestra a través de la vida de Elías. Él nos enseña a ser fieles, a mantener nuestra fe en medio del desafío y el peligro. Pero no solo eso. La perseverancia también significa tener confianza en Dios, incluso cuando las cosas parecen ir mal. Es como si dijéramos: Dios, tú eres mi refugio y mi salvación. No importa lo que suceda, yo te creo y me acerco a ti. Eso es la verdadera perseverancia, no el acto de resistir o luchar contra las circunstancias, sino el acto de confiar en Dios y dejar que Él nos guíe. Y eso es precisamente lo que Elías hizo. Cuando se escondió en el monte Horeb, no se negó a la realidad. No dijo: no voy a morir. En lugar de eso, se acercó a Dios y le pidió ayuda. Y es ahí donde encontramos la clave para la perseverancia y la confianza en Dios. En última instancia, la perseverancia y la confianza en Dios son una misma cosa. Son el resultado de creer que Dios es nuestro refugio y nuestra salvación. Cuando creamos eso, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Podemos enfrentar la adversidad, la pérdida, el sufrimiento, y aún así mantener nuestra fe firme. Y eso es precisamente lo que Elías hizo. Él no se rindió cuando enfrentó la muerte. En lugar de eso, mantuvo su fe firme en Dios y confió en Él para llevarlo a través del desafío. Y ese es el secreto para la perseverancia y la confianza en Dios. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por las circunstancias, recuerda que Dios está contigo.
Recuerda que Elías no murió porque su fe era fuerte y sólida. Recuerda que tú también puedes enfrentar cualquier desafío que se te presente si crees en Dios y confías en Él. En realidad, la perseverancia y la confianza en Dios no son solo una elección personal, sino una responsabilidad divina. Como cristianos, debemos vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida. Debemos ser como Elías, fiel y persistente en nuestra oración y en nuestra confianza en Dios. Y eso es precisamente lo que podemos aprender de la vida de Elías. La perseverancia y la confianza en Dios son el resultado de creer que Él es nuestro refugio y nuestra salvación. Cuando creamos eso, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente y mantener nuestra fe firme. Así que no te rindas. No te desanimes. Confía en Dios y mantén tu fe firme. Eso es la verdadera perseverancia. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more.